Distinguidos radio oyentes me han pedido que averigüe a uno de nuestros invitados para la segunda parte de este programa respecto. El tema fundamental es la muerte cruzada, pero hay un elemento que un grupo de estudiantes que están haciendo un seguimiento de todo este episodio de vida nacional, institucionalmente hablando, quieren saber si en realidad en esta experiencia la parte informática, es decir, la campaña que realizó en los denominados Capaya Leaks, si en realidad tuvieron un impacto electoral. Es de sentido común, es un juicio de valor para cualquier ciudadano ilustrado, y me voy a permitir partir con este programa solicitando una respuesta al distinguido caballero doctor economista Gonzalo Maldonado. Mi cordial bienvenida a mis otros invitados, la respetable doctora Mariana Yepes, exministra fiscal general de la República, y al doctor Rafael Ollarte, académico muy importante, jurista significativo, como siempre, en nuestro programa de noticias y opinión. Estaré ya mismito con Jorge Zavala Egas, en la ciudad de Guayaquil. El tema es la muerte cruzada, pero vamos con esta pregunta. ¿Los Capaya Leaks tuvieron impacto electoral? Gonzalo Maldonado Albán, si es tan amable. Gracias, Gonzalo, encantado de estar aquí. Presumo que tuvo un impacto, sobre todo en los sectores urbanos de clase media, media alta, supongo yo, que son usuarios asiduos de este tipo de tecnología. No creo que se pueda atribuir a los Capaya Leaks un efecto, digamos, significativo digamos, en la decisión de voto que finalmente se dio en las elecciones pasadas. Primero porque el tipo de, si usted quiere, de denuncias o de verdades que estaba poniendo sobre la mesa Capaya, como se le conoce a este señor, son de alguna manera de difícil comprensión para los sectores más vastos de la población, por un lado. Y por otro, tenemos un problema serio, digamos, porque este personaje es un prófugo de la ley, y este personaje es también, por lo menos está imputado en serísimos y condenado, me parece ya, digamos, imputado claro, en serísimos. No es una de nada, pues, ¿no? Sí, pues entonces la credibilidad de este señor, digamos que no es la mejor, como para dárselas digamos, de un hombre pulcro, de querer, digamos, saldar cuentas. Me parece que más es por ahí, ¿no? Más es una especie de revancha, una especie de chantaje político con el gobierno, buscar una salida. Entonces yo, digamos, reiterando mi ¿puede respuesta, responder a un convenio estratégico también? Todo se puede esperar de esta clase de gente. En general, digamos, atribuirle, como digo, un efecto decisivo, significativo sobre los resultados electorales, yo en principio diría que no. Dice el señor presidente el sábado que sí le impactaron en 2 puntos al Movimiento País, pero que ellos han recuperado rápidamente esos 2 puntos. ¿Qué le parece a usted? No sé, esto habría que medir en la práctica. No sé exactamente con qué metodologías debería ser medido este tipo de impactos, pero claro, nuevamente... El presidente dice que ha sido una desinformación interesadísima de parte de... Pero yo creo que el impacto, como impacto, ¿no? Para personas de cualquier condición, con menos cultura política, con menos conocimiento del delator desde adentro, con la gente que le gusta el murmullo, el comentario, el chisme, ¿no? El chisme político que es
interesantísimo en todas partes del mundo. Pero finalmente esos chismes, como usted los califica bien, Gonzalo, son eso, ¿no? Entonces creo que basar una campaña electoral y más aún presidencial con base en ese tipo de chismes, de rumrunes es lamentable, ¿no? Creo que más habría... Pero con el presidente Correa y también sus ámbitos estratégicos, ¿cómo más se podría luchar en la onda de mala fe? Sino ubicándole como un titiritero, porque el que le puso este nombre fue precisamente el señor Capaya, sí. Carlos Pareja Llanuselli, así es. Titiritero. Yo recuerdo que decía, le acaban de entregar una encuesta al titiritero donde lo ponen a Lenín Moreno con el 28%. Es decir, ecuatorianos, este momento es una locura, Carondelet. Pobre titiritero, está como loco. Dicen que el palacio es un caos y todo eso. Y la gente escuchó aquello, votó contra el titiritero, a favor del titiritero, que es el gran maestro, digamos, sí, pues el maestro del colectivo social que apoya el modelo de la revolución ciudadana. Pues no, sí debe haber impactado a momentos, pero luego la propia ciudadanía repara, ¿no?, en los mismos comentarios adicionales que va oyendo en el camino. El problema de este tipo de mensajes y de técnicas es que englodan, digamos, enturbian el debate político, ¿no? Porque, digamos, todo da pie a que hayan respuestas también, que se produzcan respuestas igualmente groseras, incluso falsas de todas partes. Entonces, yo creo que más que aclarar o contribuir a que la ciudadanía llegue a alguna conclusión cierta sobre algún proceso o algún peculado, lo que hace es simplemente, digamos, volver la campaña política mucho más visceral, mucho más hepática, y eso es triste, eso es grave para la democracia ecuatoriana. Cualitativamente no creo que contribuya a nada, finalmente. Sí, finalmente. Bueno, la muerte cruzada. La muerte cruzada. Nocaun decía un artículo del diario Expreso de la ciudad de Guayaquil. La Constitución del 2008, doctora Mariana Yepes, señor doctor Rafael Ollarte. La Constitución del 2008 prevé un mecanismo extremo en caso de bloqueo entre el Ejecutivo y Legislativo, que es lo que se anuncia podría estar aconteciendo con un 71 a 73% de escaños. Nuevamente una mayoría con la que no se va a poder sino transar, tome el 80% o déjeme el 20%. Y eso si es que las cosas, digamos, se presentan asequibles, pero de lo contrario, yo me llevo todo. Y usted esté ahí quietito, calladito. En un año estarán pidiendo elecciones anticipadas que la Constitución permite con la muerte cruzada. Tendré que presentarme y vencerlos nuevamente. Esto dijo como una especie de reacción al anuncio de los opositores, de la gente que piensa que incuestionablemente señor Lasso se hará dueño de la victoria, que es un asunto que está por verse, y que el perdedor en materia de presidente, de mandatario, de nuevo mandatario, sería el ingeniero Moreno. En esa circunstancia, lo que podría hacer, y sugirió incluso visitante que es permanente de estos estudios, el doctor Mauricio Gándara, él rápidamente dijo en un programa antes de esto, lo que le corresponde, antes de que anuncie el propio gobierno, lo único que le interesa, que tiene como salida, es la muerte cruzada. Y se acabó el problema y terminamos
con este calvario de la Revolución Ciudadana y del Correato, dijo, con el temple que le caracteriza. Ahora, Correa especula todavía, no se conoce cómo será la asamblea, pero ya un presidente con un enorme capital político podría pedir la muerte cruzada, ya dicen incluso maestros como César Ulloa desde la Universidad UDLA. Yo he oído a un montón de gente, van a oír ustedes a mis invitados en el estudio y después de un momentito al señor doctor Jorge Zavala Egas. La muerte cruzada, no obstante, es un arma de doble filo, dice el doctor Ollarte. Valdría la pena explicarle quién lo dice y bajo el amparo de qué escenario que podría posibilitarse. Dice, la Constitución del 2008 prevé esta herramienta legal que puede usar el presidente de la República y la Asamblea para disolverse mutuamente. O sea, casi es una apuesta. Vamos a la muerte cruzada. Y se van a la muerte cruzada. O simplemente se amenazan. O el uno nomás va a la muerte cruzada y el otro quiere quedarse ya cruzado en el poder, ¿no? En un año estarán pidiendo elecciones anticipadas. Elecciones anticipadas. Que la Constitución permite con la muerte cruzada. Tendré que presentarme y vencerlos nuevamente. ¿Cómo sería este escenario, doctor Ollarte, para que haya dicho esto el presidente a manera de respuesta, de réplica? Bueno, pues si quieren la muerte cruzada, ahí estaremos. En un año me tienen de vuelta aquí. Porque, ¿qué señala ese famosísimo artículo? Creación de este mismo inolvidable Montecristi, no sé si usted nos recuerda. Estos de Montecristi hicieron cosas, pero Dios es justo, ¿no? Los católicos sabemos que Dios es muy justo. Ahí están pagando con la misma letra, la misma canción. Vamos a ver. Doctor Ollarte, bienvenido. Oiga, buenos días, qué placer estar con usted, con doña Mariana, con don Gonzalo, con la audiencia. Mire, este tema de la mal llamada muerte cruzada, porque no es ni tan muerte ni tan cruzada, cierto, es una incorporación de la Constitución 2008 y tenía una finalidad que en principio era entendible, hasta justificable. Perdone, doctor, ¿es una muerte política, es una muerte jurídica? ¿Cómo es? Le llamamos así por el hecho de que se convoca a elecciones. Si es que el presidente de la República disuelve la Asamblea o si la Asamblea destituye al presidente de la República, se convoca a elecciones para completar el período. Esta es una institución con algún tufillo parlamentario, aunque no coincide necesariamente con el sistema parlamentario. ¿Por qué? Porque en los sistemas parlamentarios cierto es que los parlamentos pueden dar voto de desconfianza al gobierno, obligando a las elecciones, o al presidente del gobierno, jefe del gobierno, disolver al parlamento, convocándose también a elecciones. Pero en el sistema parlamentario, primero, no hay condiciones de causal para proceder a esta clase de voto de desconfianza o de disolución parlamentaria. No hay tiempos y además la renovación de los periodos es completo, es decir, comienza un nuevo periodo constitucional, por 4 años generalmente. En el caso ecuatoriano no es así. En el caso ecuatoriano, si la Asamblea destituye al presidente de la República, el vicepresidente de la República se encarga del poder, se convoca a elecciones para tanto para la presidencia como para la legislatura, solo para completar el periodo. Por esa razón usted puede convocarlo durante los 3 primeros años y no el último, porque el último usted ya está preparando las elecciones. Es decir, esta es una facultad que podrá ejercer tanto la legislatura como el próximo presidente hasta el 24 de mayo del año 2020. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia? Si es que si el presidente de la República disuelve la Asamblea, no tenemos Asamblea, por eso le digo, no es ni tan muerte ni tan cruzada, y el presidente de la República permanece en el cargo. Como no hay legislatura,
tendrá que legislar el presidente de la República a través de unos decretos leyes de urgencia económica, dice la Constitución. Ahora, según la Constitución, esos decretos leyes... Yo creí que era una salida constitucional. Sí, sí es una salida constitucional. Pero que afectaba a los dos poderes. Depende de quién elimina al otro. Por eso le digo, si el presidente de la República disuelve la Asamblea, él se queda, ¿ya? Se convoca a elecciones, él sigue gobernando y legisla a través de decretos leyes de urgencia económica. Según la Constitución, esos decretos leyes deberían ser controlados automáticamente por parte de la Corte Constitucional, pero el muy preclaro legislador revolucionario olvidó este punto y le ha asignado control a posteriori de constitucionalidad como cualquier sistema en el cual usted tiene que demandar la inconstitucionalidad. O sea, se olvidaron del detalle. Y eso haría que un presidente de la República dicte decretos leyes de urgencia económica en materia no económica, cosa que usted ya la ha visto en este gobierno. Es decir, vea, este gobierno con esta Corte Constitucional han dejado tantos precedentes, que por ejemplo lo que señalaba el doctor López en la anterior entrevista, podría hasta tener asidero en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, aunque usted no lo crea. Entonces, cuando yo veo a mis amigos aliancistas poner cara de ojos de huevo frito cuando escuchan el señalamiento del doctor López, bueno, acuérdense lo que ustedes han hecho y toda la cantidad de precedentes que han dejado, pues, ¿para qué hace eso? ¿Para qué hace eso? Y ahora se viene a sorprender de lo que propone otro, pero si lo han hecho ustedes, pues entonces, y con el aval, ¿no?, de la magistratura, lo mejor de todo, ¿no? Entonces, no ande lloriqueando de cosas que usted ha hecho. ¿Para qué hace tonteras? Eso también hicieron los amigos social cristianos en su momento. Claro. ¿Para qué deja haciendo estas cositas? Para que el siguiente agarre y haga lo mismo y peor todavía. Pero bueno, volvamos al tema. En cambio, si la Asamblea le destituye al presidente de la República, asume el vicepresidente y continúa el curso normal del Estado. Lo que tiene son elecciones. Eso sí tiene, más o menos en 6 meses. Con la convocatoria, con la realización, con los escrutinios, más o menos 6-7 meses se le va a demorar a este trasunto a un nuevo gobierno que debería completar el periodo. Además tiene causales. Si el presidente de la República desea disolver la Asamblea Nacional, tiene 3 causales. 1, arrogación de funciones. 2, grave crisis política. ¿Ya? Que según la ley orgánica de la función legislativa no es grave crisis política, sino grave crisis económica. Para que vea cómo hace la ley esta gente, ¿no? Y luego, por último, la obstrucción está del plan, política, ¿no? La constitución política en la ley económica. Los mismos que hicieron la constitución la alteran en la ley. Mire qué brillante que es esta gente. Después han de andar quejando, han de andar llorando, como el presidente de la República que llora de las cosas que él hace. ¿Ya? Pero luego, el problema de este momento para Alianza País que Correa no es jurista. Bueno, y por eso pueden hacerle decir cualquier cosa. Bueno, yo no opino sobre el título del señor. Bueno, y por último... Pero el desconocimiento si tiene 10 años, algo ha de saber. Claro. ¿Ya? Y por último, por la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo. Si la Asamblea desea destituir al presidente de la República, solo podría utilizar las 2 primeras causales, es decir, arrogación de funciones o grave crisis política. Con una cosa muy llamativa. Si es que el uno o el otro invocan arrogación de funciones, se requiere el dictamen previo de la Corte Constitucional, que ciertamente tiene una tendencia oficialista innegable. Entonces usted diría, si es que el presidente es Lazo, no va a invocar la arrogación de funciones porque eso le va a rebotar en la Corte Constitucional. O no le sacan el dictamen o se lo sacan en contra, así nomás. Pero podría acudir a la otra causal que es grave crisis política, porque esa no requiere del dictamen de la Corte. Eso es cuando usted hace las constituciones a la ligera, ¿no? Entonces la una sí requiere dictamen, la otra no. Pero no también requiere dictamen. Las 2/3 partes del Si plenario. la Asamblea desea 132. destituirle al presidente de la República, requiere de los 2/3 que no tiene Alianza País. No los tiene. Así de lamentable. Así es que por ahí la cosa será muy difícil. Pero en cambio el presidente de la República no requiere más que su voluntad para disolver a la Asamblea. Cierto es que ahí usted ingresa ya en el campo de lo político. O sea, esto también hay que saber jugarlo. Porque si usted disuelve la Asamblea Nacional, pone su cargo en riesgo. ¿Tiene que hacerlo? ¿Es necesario hacerlo? Es decir, ¿necesita usted en realidad disolver la Asamblea Nacional y meternos en esta cuestión? Uno entiende que en determinado momento podría ocurrir, el jefe del Estado ha dicho, que serán los otros los que pedirán elecciones anticipadas, entendiendo que será el presidente de la República. Porque la acción vendría a ser en vendetta simultánea. Claro, lo que pasa es si es que el señor presidente declara a la Asamblea
que terminó su juego aparentemente institucional, ellos ya no tendrían opción porque perdieron el escaño. A ver, pero claro, pero usted está llamando a elecciones y en las elecciones puede pasar cualquier cosa. Ahora, yo entendería que si el eventual presidente Lasso disolviera la asamblea, el Partido Social Cristiano, creo, no cometerá la misma torpeza que han cometido ya dos veces, una en el municipio de Quito y ahora en este parlamento, de dividir listas. Es cosa de sumar, restar, multiplicar y dividir, algo que a veces a los políticos se les dificulta mucho. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, sume la votación ahora del Partido Social Cristiano con la votación de Creo en las parlamentarias. Se llevaban en peso la Asamblea Nacional. Pero como todos quieren ser primero en la lista, hacen esta clase de gracias. Por ejemplo, yo no dudo, Santiago Guarderas en el tercer lugar en la lista conjunta hubiese llegado de sobra y cantando, pues. Pero no, es que si yo no encabezo la lista, entonces no. Entonces divido las listas y pasa lo que está pasando. Por supuesto, si no es el de Hunt, no es el Webster, no le eche la culpa al método, échese la culpa a usted mismo que no puede sentarse a conversar. Y al final, ni pan ni pedazo. Pero bueno, uno entendería que si usted va a disolver la asamblea, no va a ser tal de dividir listas, sino que las va a juntar, cosa de tener una mayoría más sólida. Salvo que usted sea torpe y convoque a elecciones anticipadas a través de la mal llamada muerte cruzada y pierda peor la Asamblea Nacional. Esto es como cuando uno dice, convoquemos Asamblea Constituyente. No, si es facilito decirlo. Yo también puedo decir, convoquemos pasado mañana Asamblea Constituyente para que la elección la gane el otro. Y te quedes peor de lo que comenzaste. Uno entiende que los políticos saben trabajar con las normas, pues. O sea, usted tiene las normas, usted tiene los precedentes, buenos, malos o mediocres de la Corte Constitucional, y los puede aplicar. Para eso usted estudia y para eso usted se va guardando las cositas que van diciendo los órganos, ¿no? Marianita, el asunto es que la gente quisiera entender, doctora, el asunto es que la gente quisiera entender, simultáneamente se pueden, simultáneamente, el uno o el que gane. ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué le pregunto eso? Si el Congreso que va a tener mayores dificultades de reunirse, pactar para defenderse, arreglar, va a ser sorprendido por una decisión de un presidente que entra de cañón y el momento que está tomando posesión del cargo, anuncia, dice, en vista de que estos 70 y ni sé cuántos. Y se ha unido también este joven que ha sacado como 3 escaños, el joven primo de los señores Alvarado, sobrino. Espinel, exactamente. Él decía que es un gobierno corrompido, horrores. Ayer estaba en mi archivo escuchándole, pero ya va a ser pacto el señor Espinel. Igualitos. Bueno, entonces yo digo ahí, ¿quién va a solucionar el problema? Dicen que el Consejo Nacional Electoral tiene como 7 días, apenas una semana, para convocar a elecciones. Elecciones de asambleístas y elecciones de presidente de la República. Allí tiene que ver, tiene relación el anuncio del presidente. Caramba, no voy a poder, porque como es un año después de iniciado el ejercicio de la presidencia y de la asamblea, es un año después que se puede hacer esto. Inmediato. Puede ser de inmediato. Porque él dice, el señor presidente Correa dice, en un año yo estaría volviéndome para participar como candidato. Perdone. Mariana Yepes, en Cadena Democracia. Doctor. Muchas gracias por la invitación y por permitirme participar y estar aquí. ¿Qué le parece el tema? Señor Maldonado y con el doctor Ayerte. Sí, bueno, el tema es sumamente interesante, pero antes de eso, yo me quedé con una inquietud respecto a la pregunta que le formularía al economista Maldonado sobre el impacto de los mensajes del señor Pareja, ¿no? Yo creo que definitivamente no, en mi entender no. Porque si el mensaje de la corrupción hubiera influenciado en el electorado, ¿no? La presencia de la oposición hubiera sido mayoritaria. Y aquí usted ve que no lo fue. O sea, es un tema que casi no interesa.
y más un tema, como bien anotaba el economista Maldonado, que es tratado a nivel de chismes. Sí. Este más bien es un tema que oscurece la justicia penal, sí, que oscurece el enjuiciamiento de él, y es como una defensa que él está ejerciendo. O nuestra sociedad, o nuestra sociedad está en las mismas condiciones. No creo que en las mismas condiciones, pero tan desesperada estaría que creía en lo que dice el señor Pareja. ¿Cómo puede ser que Pareja en esas condiciones, enviando esos mensajes, sea un sujeto importante y creíble dentro del espectro electoral? Eso, a esa parte nomás quería anotar. Respecto de lo otro, el doctor Iriarte ha sido bien amplio en explicar sobre esta institución llamada la muerte cruzada. Yo creo, de acuerdo con la norma constitucional, el presidente puede hacer esa convocatoria, puede tomar esa decisión inmediatamente, apenas se posesione, como bien anota también la ley y el doctor, pero solamente tiene 3 años para eso, dentro de los 3 años. Me parece que esa decisión en los 3 primeros años podría tomar la decisión. El tercero ya no puede, la Constitución le dice que no. Exacto, ya no porque ya entramos en el periodo electoral siguiente, entonces no tiene ningún interés. Pero esta institución de la muerte cruzada, llamada muerte cruzada, es un poco delicada, ¿no? Tanto para la Asamblea como para el presidente, porque es un albur en convocar a las elecciones. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque no solamente es el presidente el que destituye a la Asamblea, el que si remueve la Asamblea. La Asamblea no es la institución que toma esa iniciativa y se queda en funciones. La Constitución, y como aquí anotaba ya con toda la suficiente amplitud el doctor Ollarte, los dos poderes del Estado se van, como quien dice, ¿no? Y hay que convocar a elecciones. ¿Y qué seguridad tiene el presidente de la República que ha utilizado esta institución de que va a haber unas elecciones en las que va a ganar? Entonces, para que si tiene fines políticos esto no tiene ningún éxito futuro, digamos, ¿no? ¿Qué posibilidad tiene? Ninguna. Entonces, ¿qué seguridad tiene? El sábado, ¿no? El presidente Correa dijo, ha sido mal entendida la muerte cruzada. También por ejemplo, que estoy amenazando que si gana Lasso, al año le hacemos la muerte cruzada. Fue una pregunta de una periodista. Yo respondo a la pregunta. Ella pregunta algo así como si existe muerte cruzada. Sí, y si se aplican esas políticas, pues esto será un caos y puede venir la muerte cruzada y al año me tendría que presentar, lo digo medio en broma, y lo sacan de contexto. La periodista me pregunta, es como si yo he amenazado en mis declaraciones, ¿no? Ya lo están utilizando, lo está utilizando Lazo, lo están utilizando los periodistas que lo entrevistan. Es la periodista la que pregunta y yo respondo a una pregunta, pero así es esto. Y también el señor presidente rechazó. ¿El que sigue? Nos tratarán de perseguir, no permitiremos que se jueguen con nuestras honras. Hay un caso de corrupción en Petroecuador que ya está sentenciado, donde el traidor que se infiltró en nuestro gobierno claramente trabaja con los Isaías y claramente trabaja con Creo para ver si nos perjudican las elecciones, ¿no? Pero le apuntaron a Jorge Glass, que él es el culpable. ¿Han probado algo? Pero esa es la política sin escrúpulos, sin límites. Entonces, en ese caso, si gana la oposición, probablemente tendré que regresar más rápido, porque tampoco permitiré que destrocen todo lo alcanzado. Y tendré que estar donde me exige el momento histórico. Vamos a ganar estas elecciones. Si hubiera querido que no las ganaríamos, yo me hubiera presentado. Pero como teníamos alto grado de confianza de ganarlas, dijimos no. Hay cuadros que nos pueden tomar la posta. O sea, yo no quería presentarme, pero si hubiera sido necesario me hubiera presentado, porque ya la vida en estas alturas no es de uno, sino de su misión, de su pueblo, de su país. Y uno tiene que estar donde le exige el momento histórico, tiene enorme responsabilidad sobre sus hombros. Entonces, si gana la oposición, empieza a perseguirnos, quiere destrozar todo lo ganado. Bueno, existe la figura de muerte cruzada, tenemos mayoría en la Asamblea, y en un año nos podríamos ver de nuevo aquí. Así que la mejor manera de tenerme lejos un tiempo es que se porten bien. Se portan mal, me les presento y los vuelvo a derrotar. Imagínese usted lo que dice el presidente de la República. Si no nos portamos bien, él regresa. Así es que pórtense bien. Bueno, de lo contrario me tendrán aquí rápidamente porque yo soy el Mesías prometido.
Bueno, habría que calificar qué es portarse bien y qué es portarse mal, ¿no? Y también este tema de que no ha sido su iniciativa lo de la muerte cruzada, sino la respuesta a una pregunta dada por una periodista. Puede ser en serio o en broma, pero nos ha permitido, creo que a toda la ciudadanía, discutir sobre este tema. Y eso es importante, ¿no? Porque sabemos que existe sustento constitucional, que es una institución importante, valiosísima para el futuro político del país en cualquier circunstancia. Y creo que a través de este medio, a través de la prensa escrita, se ha ido conociendo por muchas personas, ¿no? Entonces, eso es bueno. Pero si el presidente ha estado dándole la vuelta. Claro, está pensando en eso, pero de todas formas no lo está pensando así, yo creo que muy en serio, porque si lo haría, pues tendría que revisar bien la Constitución, ¿no es cierto? Y la realidad futura del país. Y yo quería mencionar únicamente que antes de que se nos escape este puntito, le doy la palabra a Gonzalo Maldonado y usted sigue después en la parte jurídica. Gracias, Gonzalo. Solo para abundar en lo que ha dicho la doctora Yepes. El comentario del presidente Correa es sorprendente por dos aspectos, por lo menos. En primer lugar, porque muestra un desconocimiento de su propia Constitución. Ya aquí el doctor Ollarte nos ha explicado prístinamente que se necesita de parte de la Asamblea 2/3 del bloque de AP para que se pueda, digamos, disparar un proceso, y no los tiene. Entonces, digamos, eso sorprende por un lado. Y por otro, sorprende más todavía que él se atribuya la posibilidad de manejar una asamblea desde Bélgica y desde su condición de ciudadano común y corriente que va a ser a partir de mayo próximo. Entonces, digamos, ese tipo de aseveraciones realmente, digamos, causan estupor. En lugar de tener este tipo de comentarios del presidente Correa, lo que debería hacer es mantenerse al margen del proceso electoral y permitir que las cosas vayan fluyendo. Y si alguien le pregunta a usted, especialmente en el área académica, ¿qué se cree el señor presidente de la República en esta sociedad y en este momento que vive el país? ¿Qué le respondería a usted? Perdone que le pregunte de eso. Él lo que habla es de conservar el legado revolucionario de AP, pero yo creo que básicamente lo que están buscando es una salida honrosa y que luego no haya, digamos, de parte del nuevo gobierno una iniciativa consciente, deliberada y sistemática de fiscalizar. Eso es lo que más temen. Entonces, no solo él, sino, digamos, los principales miembros de este equipo de gobierno. Si hubieran sido inmaculados, ¿usted cree que él ya estuviera en Bélgica sin ningún problema? No estaría en Bélgica, pero no estaría, digamos, emitiendo este tipo de comentarios. Acuérdese, por ejemplo, del rol que tuvo Borja, por ejemplo, en el proceso digamos, democrático. Es decir, era un señor que estaba ahí entregando el poder y luego se quedó en su casa tranquilamente, como debe ser, ¿verdad? Solo por mencionar un caso que ahora se vuelve casi insigne, digamos. Pero déjeme un poquito, Gonzalo, si me permite, ahondar en el tema de la muerte cruzada. El doctor Ollarte ya nos ha explicado la mecánica y los requisitos y los procedimientos de la muerte cruzada. En vista de esa explicación, me parece a mí que sería un despropósito político del nuevo gobernante electo llamar a una muerte cruzada. Creo que está claro que AP no va a poder hacerlo, y aun si pudiera hacerlo, aun si tuviera los 2/3 de la Asamblea, creo que no tiene un incentivo para hacerlo, porque el negocio político de ellos es desgastar al nuevo gobierno de turno, al punto que, digamos, simplemente se caiga por su propio peso, ¿verdad? Y no correrse al albur que decía la doctora Yepes digamos, de que la Asamblea donde AP tiene 2/3 pueda perder un siguiente proceso electoral. Entonces, yo creo que una muerte cruzada disparada desde la Asamblea, creo que es un escenario poco probable. Entonces, quedaría esto en manos del Ejecutivo, del señor Lasso en este caso. Me parece a mí que hacer eso, poner a
a disposición su cargo días después, semanas después de que ha sido ungido presidente, me parece ilógico, por decirlo menos. Y el señor Moreno no requeriría en un momento dado de esta herramienta si pues se disgusta con él. Pues si Moreno sale presidente es caída limpia, como se dice, pues no requeriría absolutamente nada. Simplemente esto, estaríamos en un escenario que, digamos, cuyas consecuencias ni siquiera quiero imaginármelas, porque sería sumamente grave para el país. Imagine alguna de ellas. Venezuela, básicamente, un estado donde, digamos, no existe un estado, digamos, la fachada de un estado simplemente hasta se derrumbaría, y digamos, abusos, debidos procesos serían todavía más arrasados de lo que han sido, digamos, en los últimos años. Y con esto termino. Entonces me parece a mí que la vía para resolver este bloqueo político que definitivamente va a existir con la Asamblea, entre el Ejecutivo y la Asamblea, es que el presidente Lasso, ¿no? Ojalá que sea el electo, el presidente Lasso, en la consulta popular que ha dicho que va a convocar inmediatamente después de posesionado, una de las preguntas sea que nos consulte a los ecuatorianos que llamemos a elecciones legislativas. Eso yo creo que es la salida política más óptima y más, digamos, más eficiente desde el punto de vista político, Gonzalo. La constitucionalidad de esta otra alternativa ya nos explicará la doctora Mariana Yepes, pero usted, en el orden que hay establecido, revisar el episodio jurídico-político, hágalo, por favor. Bueno, yo quería expresar mi acuerdo con lo que dice el economista Maldonado, de que pedir la muerte cruzada por parte de la Asamblea, pues es algo irrealizable, porque nunca va a haber las 2/3 partes. Y pedir por parte del presidente sería una imprudencia. Y yo creo, ya en la parte real, política e histórica además, que tener mayoría o minoría en el Congreso o en la Asamblea es parte del ejercicio democrático, es parte de un sistema democrático. Y voy a poner como ejemplo Estados Unidos, ¿no? Obama ha gobernado 2 periodos exitosamente, creo, a mi entender, con un Congreso que no era mayoritario hacia él, ¿no? Rajoy está ahora gobernando con un Congreso en contra, ¿no? Y aquí en el Ecuador ha habido muchos ejemplos en ese sentido. El único caso en que tuvo una mayoría absoluta fue el presidente que mencionó el economista, Rodrigo Borja, ¿no? Los otros, pues, siempre han tenido los 2 diferencias, exactamente, han tenido diferencias y han podido ejercer su gobierno. Pero usted, ¿de qué calibre cree que son las zancadillas correístas? Todavía no se ha visto. Bueno, vamos a ver, porque cuando cambia el presidente, las cosas también podrían cambiar. La persona que está dirigiendo el Ejecutivo tiene ciertos medios para poder llegar a acuerdos. Y los acuerdos tampoco hay que satanizarlos, porque esos acuerdos para la gobernabilidad yo creo que son buenos, ¿no? Entonces habría que analizar todo lo que suceda ya en otro espectro, porque quizás nosotros estamos ahorita pensando en que la Asamblea va a mantenerse en esa línea con un nuevo Ejecutivo, una nueva autoridad, ¿no? Claro. ¿Quién sabe? Y lo mismo, ¿qué pasaría con la Corte Constitucional? No podemos saber si cambia la tónica de la Corte Constitucional en ese sentido, ¿no? Bueno, ahora para deshacerse del presidente, no solamente hay la muerte cruzada, ¿no? Sino que también hay el juicio político. Claro. Y también hay la revocatoria del poder. Entonces hay otras figuras, si pensaríamos en eso. Claro. Pero desde el Ejecutivo hay solamente esa posición de la Asamblea y no creo que sea prudente llamar a la destitución, a nuevas elecciones de una Asamblea, porque también se hace un harakiri al presidente. Pero es una medida extraordinaria por violar la ley, dice el jurista doctor Rafael Ollarte. Bueno, no es por violar la ley, la muerte cruzada. O sea, sí tiene la llamada muerte cruzada un rol fiscalizador. Es decir, no es a diferencia del sistema parlamentario, no es un sistema de control de mérito. Es decir, no es que yo no estoy de acuerdo con lo que hace el presidente de la República y le destituyo. Tengo que invocar causales. Por eso. Pero claro,
Porque es un mecanismo bastante duro, ¿no? Pero claro, dentro de esto usted tiene las 10.000 posibilidades de ser arbitrario, y eso ya lo sabemos. Yo entiendo que exista un temor, y este sería el lado político de este análisis, de perder las elecciones, que está dentro de las posibilidades. Es decir, Alianza País tiene frente a sí el gran problema de ¿y qué tal si pierdo? Y claro, eso te causa un temor no solamente electoral, te causa un temor futuro, que el siguiente vaya a hacer lo mismo que tú has hecho, es decir, que te haga ahora una auditoría de la deuda con los chinos, de los bonos y de los demás, una auditoría a la obra pública, porque nadie se va a oponer, incluso por razones de conveniencia, a temas tales como educación, salud y obra pública, que además no es una cosa que uno deba felicitar a un régimen, es una obligación. Si hay plata, se hace obra pública. Ahora, si el kilómetro te cuesta lo de la vía Collas, pues bueno, eso ya no es obra pública, sino que es un robo descarado. O sea, hasta el mismo presidente de la República se quedó con la boca abierta a saber el precio de esa cuestión. Ahora, ¿qué habrá pasado con eso? No sé. Si habrá habido algún resultado con el tema de esa carretera de oro, de la vía Collas. Los abusos contra las personas, medios de comunicación. ¿Qué tal si el día de mañana alguien se pone los pantalones y se obliga a repetir, por ejemplo, todas estas cadenitas que tienen precio, porque cuestan, y vaya y pague, pues? Yo creo entonces que sí hay cierto temor. No lo justifico, pero sí me lo explico. Lasso, si es que ganara la elección, ¿le es indispensable una mayoría parlamentaria? Es decir, ¿está fregado si no tiene mayoría parlamentaria? Mire, lamentablemente, para mis amigos aliancistas, ellos actuaron durante estos 10 años como que no tenían mayoría parlamentaria. Unas cosas que uno decía, ¿por qué hacen esto? Si tiene 2/3, si tiene 100 y pico de asambleístas, ¿por qué hace esto? Por ejemplo, presenta el proyecto de ley y luego con el veto agregaba materia. Entonces, mire, una cosa que era inexplicable, porque sí podía seguir pues el camino recto, ¿no? Presente otro proyecto de ley, igual le van a hacer caso si la asamblea era una caja de resonancia. ¿Por qué agregaba materia en el veto? Algo que es inconstitucional, pero que fue permitido además por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces ahora, bien podría ocurrir que a través de los vetos, el presidente de la República, aprobado un proyecto de ley cualquiera, te agregue todas las cosas que él quiera, aunque sean ajenas al proyecto de ley original, y la Asamblea Nacional no tendrá los 2/3 para oponerse al veto, es decir, para insistir en el proyecto original. Respetable doctor. Ahí le van quedando los precedentes. Yo quiero hacerle escuchar al público que se integra a la sintonía de la cadena Democracia, y a usted en especial y a Gonzalo, obviamente, para que se den cuenta la cantidad de elementos que nutre a la muerte cruzada. Y lo dicho por el señor presidente de la República delante de la prensa internacional. Esto no fue una rueda de prensa con los periodistas criollos. Esto, ¿qué podrán los periodistas internacionales, de alguna manera, qué podrán especular con lo que acaba de afirmar? Quisiera que le dé una réplica jurídica y política a este asunto que topa. Nos tratarán de perseguir, no permitiremos que se jueguen con nuestras honras. Hay un caso de corrupción en Petroecuador que ya está sentenciado, donde el traidor que se infiltró en nuestro gobierno claramente trabaja con los Isaías y claramente trabaja con Creo para ver si nos perjudican las elecciones, ¿no? Pero le apuntaron a Jorge Glass, que él es el culpable. Han probado algo, pero esa es la política sin escrúpulos, sin límites. Entonces, en ese caso, si gana la oposición, probablemente tendré que regresar más rápido, porque tampoco permitiré que destrocen todo lo alcanzado. Y tendré que estar donde me exige el momento histórico. Vamos a ganar estas elecciones. Si hubiera querido que no las ganaríamos, yo me hubiera presentado. Pero como teníamos alto grado de confianza de ganarlas, dijimos no, hay cuadros que nos pueden tomar la posta. O sea, yo no quería presentarme, pero si hubiera sido necesario me hubiera presentado, porque ya la vida en estas alturas no es de uno, sino de su misión, de su pueblo, de su país.
y uno tiene que estar donde le exige el momento histórico, tiene enormes responsabilidades sobre sus hombros. Entonces, si gana la oposición, empieza a perseguirnos, quiere destrozar todo lo ganado. Bueno, existe la figura de muerte cruzada, tenemos mayoría en la Asamblea, y en un año nos podríamos ver de nuevo aquí. Así que la mejor manera de tenerme lejos un tiempo es que se porten bien. Se portan mal, me les presento y los vuelvo a derrotar. Si quieren destrozar todo lo ganado, dice. ¿Qué le parece, doctor Ollarte, lo que piensa el señor presidente y amenaza concretamente a los que quieran incluso fiscalizar sus 10 años? Él quiere que le manden... Pero bueno, es que eso va a ocurrir. O sea, si hay un nuevo gobierno de otra línea, va a ocurrir. Yo entiendo que el nuevo gobierno no se va a hacer tampoco de la vista gorda. Yo entiendo que el temor de ellos es que se haga esta especie de cacería de bruja y sea una caída limpia absoluta. Ahora, esto de qué le han probado a Glass, pero bueno, con la Contraloría que usted tiene, con la función judicial que hay, pero sin hilo de la tesis, pues, ya con eso le digo todo, pues, o sea, ni el tema del marco teórico, pues, ¿cómo? Ya, a doña Sandra Correa se la demolió por el tema de la tesis, acá, es que fue solo el marco teórico, es que se pueden graduar en combo, entonces, esas son cositas, ¿no? Yo entiendo que hayan sustos. Mire, pero volviendo al tema, ¿requiere una mayoría parlamentaria? ¿Qué tal si el día de mañana usted dice el presidente de la República requiere que le apruebe una ley y no tiene la mayoría parlamentaria y le van a negar el proyecto de ley, cosa de que no pase al veto? Bueno, presente a consulta popular. Usted me va a decir, la ley dice claramente que para presentar proyectos de ley a través de consulta popular se requiere primero presentar el proyecto a la Asamblea Nacional. Que dijo la Corte en el año 2011, la Corte Nacional, dijo que esto se podía soslayar si es que venía anclado a una reforma constitucional, aunque en esa misma consulta se hicieron preguntas relativas a leyes que no estaban ancladas a reforma constitucional. Pero usted vea lo que han hecho con el tema de los paraísos fiscales. Usted ha aprobado hace un par de semanas ya el tema de los paraísos fiscales, una consulta plebiscitaria, sobre reformar 2 leyes, la ley orgánica del servicio público y la ley electoral. ¿Hubo presentación del proyecto? ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Que no hacía falta. Así es que usted me sigue dejando precedentes de esta naturaleza, pues bueno, yo entiendo que los señores de Creo están tomando nota de toda esta clase de precedentes para que no te haga falta una mayoría parlamentaria. Yo entiendo que hay un temor electoral, lo comprendo, porque usted dirá, mire, dentro de la oposición hay unos partidos de izquierda, Pachacuti, Fuerza Ecuador, Izquierda Democrática, etcétera. A ellos, ¿qué les conviene más? Me refiero a políticamente, ¿hacerle oposición a Lenín Moreno o hacerle oposición a Lasso? Lo voy a mirar desde un punto de vista 100% solo político, así, descaradamente y descarnadamente. Si yo soy miembro de esos partidos políticos y gana Lenín Moreno, ¿mi voto de qué sirve? De nada, porque no ayuda a lograr los 2/3. ¿Ya? Mi voto dentro de una oposición que no hace nada, pues bueno, no tendrá ningún valor. Lasso no tiene mayoría parlamentaria. Si Lasso es presidente de la República, obviamente mi voto y mi posición dentro de la Asamblea tendrá mucho mayor peso. Es decir, incluso a esos partidos les conviene que gane la alternativa de Lasso antes que la alternativa de Lenín Moreno. Me refiero a un tema eminentemente de peso de tu voto en la Asamblea Nacional. No me refiero a otra cuestión. Entonces yo entiendo que esa cuestión también la han calculado los amigos de Alianza País, porque incluso una Asamblea Nacional en la cual ellos tendrán 73 asambleístas, no solo, sino 73 con alianzas, porque no es que son 73 aliancistas, como ahora que tienen 100 y pico puros, sino son 73, pero con sus bemoles, ¿no? Con sus heriditas de por medio. ¿Pueden fiscalizarle a Lasso con ese número? No. ¿Para qué me hace una constitución que me exige que para destituirle a un ministro se requiere 2/3? Entonces no le va a poder ni siquiera mover a los ministros. Entonces, en realidad, tan trascendente tener una asamblea. Claro que es mejor tener una asamblea nacional, pero yo le indico, en este gobierno ellos han obrado de una manera torpe, porque lo han hecho de un modo tal que parecía que no tenían mayoría parlamentaria con el sistema de vetos, con el sistema de fiscalización. Es decir, ellos han ido cerrando todas las puertas. Teniendo mayoría parlamentaria, por ejemplo, dijeron que los secretarios no eran fiscalizables porque no son ministros. Sí son ministros para cuando se trata de encargar la vicepresidencia de la República, curiosamente, pero para efectos de la fiscalización no. Es decir, usted ni siquiera le va a poder fiscalizar a un secretario porque usted ya dijo que no se podía. Bien, oiga. Entonces me deja una cantidad de presentes que yo digo, bueno, estas cositas que usted ha hecho le benefician a otro
que no va a tener mayoría parlamentaria, como es, ojo, la moneda corriente en la política ecuatoriana. ¿Quién ha tenido una mayoría como Alianza País? Si eso se ha acabado, usted me ha dejado una serie de mecanismos en virtud de los cuales yo no necesito mayoría parlamentaria para el tema legislativo y peor para el tema fiscalización. Muy bien, doctor. Yo quiero molestar al economista Maldonado. Lo último, que es muy importante. La lujuria por el poder político nace cuando, en el caso ecuatoriano y durante los últimos años, en las dos últimas décadas, la lujuria por el poder ha nacido simple y llanamente por los petrodólares. Buenas etapas de precios hacia arriba, una liquidez impresionantemente grande. Eso también le infló al presidente Correa. Su autoestima incluso parte de que es, y se lo ha visto en eventos internacionales, se lo ve no como un presidente de un país pequeño, de un país de economía limitada. Él le gusta pelear ahí en las grandes ligas, y él se le va encima a cualquiera de los presidentes de Europa, de Asia o de la propia Unión Americana. Y eran esos tiempos en donde el presidente se sobreestimó en todo el sentido de la palabra. Y usted veía que cualquier cosa es, tráeme mañana 2 millones, tráeme mañana, pero te ruego mi informes y todo. Era como que había una laguna, recuerdo a mi querida laguna de San Pablo, una laguna llena de petrodólares. Y un rato o varios momentos así fue. Había mucho dinero, una liquidez exorbitante. Entonces, creo que les empalagaba el dinero que debía haber sido guardado. Pero él, como era enemigo de los fondos de reserva, no hacía caso de esas prácticas internacionales de ustedes los economistas. ¿Qué quiero decir con esta premisa? Cuando cae los ingresos fiscales, cuando cae esa liquidez y comienza, no quiere humillarse, y comienza la pobreza, la falta de recursos. Él no quiere humillarse y le pega una endeudada al país impresionante. Impresionante. Entonces, todo eso debe ser el resorte que le mueve al señor presidente, con todo el respeto, a querer mantener poder, aunque sea para fregar la pita. ¿A qué me refiero? Es un dicho quiteño, no es tampoco vulgar. El señor presidente de la República lo que quiere es tener el mecanismo parlamentario para que no le fiscalicen. Si Lasso gana la elección y quiere fiscalizarle, ahí va a estar ahí con su bancada poderosa, fregándole la pita, complicándole la vida. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo queda el país económicamente? ¿Cómo le deja el país a Lasso? Usted que es tan estudioso del tema económico, y aparte de eso, ¿qué le aconseja a él y al señor Moreno inclusive realizar en beneficio de una economía sana, de una economía productiva, de un acabose de este modelo dadivoso y del que se han beneficiado incluso empresarios que han hecho inmensas fortunas al tenor de convertirse en proveedores del Estado? Esto yo le he denunciado permanentemente. ¿Qué le parece mi interrogante? Verá, Gonzalo, con relación al tema de la corrupción, yo creo que es un deber ineludible del nuevo gobierno de hacer las investigaciones que sean del caso, pésele, al costo que sea. Al costo que sea, pésele a quien le pese. Ahora, hay mecanismos, hay casos de éxito como el guatemalteco, que
usó recursos, infraestructura y equipo humano provisto por las Naciones Unidas. Ahí en ese equipo participaron peritos, investigadores, profesionales, dijo, ¿no? Fiscales y jueces, que supieron conducir las investigaciones de manera profesional y mostrar pruebas absolutamente contundentes, no al estilo Capaya, que simplemente, como dije al inicio de este programa, son libelos que se sueltan en las redes, sino, insisto, procesos investigativos muy serios. Y con base en los resultados de esos procesos, en Guatemala se ha logrado apresar, juzgar, condenar y apresar a los responsables de estas fechorías. Entonces yo creo que ese tema tiene que ser, digamos, no puede ser soslayado por el nuevo presidente, ojalá sea Lazo, no puede ser soslayado. Si es que el otro sí le perdonaría. ¿Cuál otro? Bueno, no lo sé. Yo creo que yo tampoco él, si es que quiere salir hacer un ejercicio decoroso del poder. Mira cómo se han... Verá, Gonzalo, hay una cosa, este es un axioma, casi una como la ley de la gravedad, si usted quiere. Si es que los ecuatorianos y el sistema judicial y el Estado de Derecho en este país no enjuicia, condena y encarcela a los responsables de los actos de corrupción en este gobierno, van a haber nuevos. Hasta que no se produzca esto, los actos de corrupción van a seguir, no con incluso en el periodo de Lazo, con cualquier gobierno, claro. Con cualquier gobierno. Debemos sentar un precedente indiferentemente del signo político, porque las personas somos personas sujetas a este tipo de tentaciones muy graves, muy difíciles. Y en la medida en que no se ponga, digamos, una coto y no se sancione reprima verdaderamente, esto va a seguir. Cárcel. El país se va a acabar por tanta corrupción. El país se va a acabar. Y con relación al tema económico... Y luego las bandas se irán conformando. Mire, y eso simplemente corrompe la política. Pues que México, ¿no? Y la política es, en teoría por lo menos, la actividad de servicio más importante que hay en la sociedad, pues, ¿no? Y entonces eso finalmente, digamos, causa escozor entre los jóvenes que repudian de la democracia, digamos, de la política y de la democracia también, y digamos, esto se va corrompiendo cada vez más y finalmente caemos presas de estas facciones que son simplemente facciones de delincuentes, grupos delincuentes que se toman una sociedad, se toman un país por siempre. Venezuela es un caso, Cuba es otro, ¿verdad? En México también hubo mucho tiempo durante la época del PRI que ocurrió eso. Con relación a su otra pregunta sobre el tema económico, Gonzalo, bueno, ¿cómo queda el país? Se ha documentado con suficiencia que el país queda en una situación muy delicada, sobreendeudado, con unos perfiles de pagos muy apretados, con unas tasas onerosas, con una estructura, el sector público con gastos muy rígidos y con una estructura de costos también muy alta que le impide al país ser competitivo, no solo en el mediano y largo plazo, sino ahora inmediatamente. Eso en un entorno en donde el dólar se va a apreciar, es decir, las exportaciones ecuatorianas van a perder competitividad por ese lado. Así es. Y con el tema norteamericano, y que va a endurecerse donde el ingreso de... En un entorno donde el nuevo gobierno no es precisamente amigo de los tratados comerciales y donde las tasas de interés en ese país van a subir y por lo tanto el costo del financiamiento en el mundo va a subir también. Escuche esta, asimismo, tipo axioma, ¿no? Lo que le espera al próximo gobernante ecuatoriano. Sin IES, sin Banco Central, sin preventas petroleras o de otro producto. Chulco comprenda, dice. Seguro Chulco comprenda. ¿No estamos atravesando ese callejón? Es cierto, pero yo creo que de todas maneras el principal problema del Ecuador es ahora político.
todos estos limitaciones, estos pocos grados de libertad que tiene la economía ecuatoriana, de alguna manera son solucionables si es que existe un acuerdo político entre las fuerzas de oposición para llevar a cabo esta... Y si el escenario se torna ético también. Es que a fuerzas tiene que serlo, pues a fuerzas ese es el liderazgo que necesitamos, precisamente un liderazgo transparente, serio y responsable. Pero eso se consigue no solo con declaraciones, sino básicamente, digamos, con planes y programas y propuestas muy concretas, Gonzalo. ¿Quién será el próximo presidente del Ecuador? ¿Macri, Maduro o Dilma? A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentarnos